Hola chicos, muy buenos días. Espero hayan tenido una linda semana al lado de su familia celebrando el Día del Padre en unión familiar. ¿Ok? Muy bien. Como todos los lunes, empezamos con el área de comunicación con los siguientes temas. El uso de la S y el artículo. Para ello leeremos el propósito de hoy. El propósito de hoy es que los estudiantes reconozcan y utilicen los recursos ortográficos y gramaticales como el uso de la S y el artículo para dar claridad y sentido al texto que produce. Observamos. Tenemos aquí tres imágenes. ¿Qué imagen es esta? Esta es un sol. No, este es un sol. Ok. ¿Y sol con qué letra empieza? Con la letra S. Muy bien, sol. Este animalito, ¿cómo se llama? Sapo. ¿Y sapo con qué letra empieza? Con la S también. Sapo. Ok. ¿Y este qué imagen es? Es un sombrero. ¿Y sombrero con qué letra empieza? Con la S también, ¿cierto? Sombrero. Me sale tan bonita la letra, pero ahí vamos. Sombrero. Ok, entonces las tres imágenes observadas empiezan con la S. Por lo tanto, podemos deducir que el tema de hoy es el uso de la S. Muy bien, el uso de la S. Sigamos. ¿Cuándo usamos la S? Se usa la S en los adjetivos terminados en oso y osa y en eso y uso. ¿Qué son los adjetivos? Son aquellos que califican al sustantivo, ¿cierto? Ok, por ejemplo, tenemos generoso, hermoso, temerosa y graciosa. También escaso, travieso, perezoso y confuso. Ok, esa es la primera regla. La segunda regla, en las palabras terminadas en ción, que sean derivadas de una palabra que termine en so o sor. O sea, palabras que terminen en esta, ¿cierto? En so o sor. Por ejemplo, recesión viene de la palabra receso, ¿no? Que proviene de la palabra receso, o ascenso, que es ascensión de ascensor. Otra regla es en la mayoría de los sustantivos terminados en eso. Por ejemplo, peso, hueso, ileso, etc. Y aquí hay algunas excepciones como las palabras aderezo, pescuezo, cerezo y tropiezo que se escriben con Z. En los adjetivos que forman un grado superlativo con las terminaciones ísimo e ísima. Por ejemplo, buenísimo y bellísima. En la clase virtual tendremos más ejemplos acerca y explicaremos acerca del superlativo. En las palabras derivadas que terminan en sibo y sible. Por ejemplo, excesivo y comprensible. Bueno chicos, estas son unas reglas bastante fáciles para el uso de la S. En el momento que estemos en la clase virtual, les tomaré un dictado, así que practiquen el uso de la S en casa. Las reglas son súper fáciles, ¿ok? Hasta aquí terminamos con el uso de la S. Seguimos con el siguiente tema. ¿Cuál es el tema? El artículo. Muy bien. Observamos. Tenemos aquí varios elementos, varios objetos, ¿cierto? Muy bien, varias imágenes. Entonces, si yo quiero mencionar al avión, ¿cómo mencionaría yo el avión? ¿Con qué lo acompañaría? Yo diría el avión, ¿cierto? Entonces, yo uno esta palabrita, el avión. Si yo quiero mencionar la cama, ¿cómo digo yo? Yo digo el cama, no. Yo diría la cama, ¿cierto? La cama, muy bien. Para hablar de las llaves, ¿cómo diría yo? La llave. ¿Cuántas llaves son? Son dos, ¿verdad? Entonces yo diría las llaves. Este con este. Para mencionar las manzanas, yo diría las manzanas, ¿cierto? Porque son varias manzanas. Para mencionar el celular, ¿no? Hay un celular, por lo tanto yo digo el celular, ¿cierto? Uno solo.
Y así sucesivamente lo vamos a realizar con las siguientes imágenes. Por ejemplo, reloj, el reloj por acá. La mesa, la mesa. Flores, las flores. Calcetines, los calcetines. El sol, el sol. Ya por acá. Maleta, la maleta, ¿cierto? Pasaporte, el pasaporte. Muñeca, la muñeca. Monedas, las monedas. Y zapatos, los zapatos. Si nos damos cuenta, todos los sustantivos que hemos observado aquí siempre van a tener que ser acompañados por algunas palabras. En este caso, estas palabritas: el, la, los y las. Los sustantivos siempre van a ir acompañados de una palabrita. A esta palabrita se le conoce como los artículos, ¿ok? Muy bien, vamos a borrar por esta parte para poderles explicar lo que son los artículos. Listo, muy bien. ¿Qué son los artículos? Es la parte de la oración que se utiliza antes del sustantivo, es decir, es el que acompaña al sustantivo, por eso va antes del sustantivo, para señalar su género, su número y para indicar si el nombre es conocido o no. Por ejemplo, el bote se hunde. ¿Cuál sería el sustantivo? El bote. ¿Y cuál sería el artículo, es decir, su acompañante? El, ¿cierto? La palabra el. Acá tenemos otro sustantivo, mariposa. ¿Con qué va acompañada mariposa? La mariposa, ¿cierto? Muy bien. Y cuando yo quiero hablar de niñas, yo digo unas niñas. Este sería el artículo y este es el sustantivo. Entonces, el artículo siempre acompañará al sustantivo. Pero, ¿qué más nos dice el artículo? Nos dice que se utiliza para señalar su género. Eso quiere decir que este artículo nos señala si el sustantivo del que estamos hablando es femenino o masculino. Por ejemplo, el bote. ¿El bote qué será? ¿Femenino o masculino? Él, entonces aquí tenemos un ejemplo que cuando mencionamos él, estamos hablando del género masculino. Entonces sería el bote se hunde, es una oración de género masculino. La mariposa, donde tenemos la mariposa, la es de género femenino, entonces la mariposa. Unas niñas es de género femenino, porque estamos hablando de las niñas. Ok, muy bien. ¿Me están entendiendo? Espero que sigamos. ¿Listo? Ay. Resumiendo entonces qué es el artículo, decimos que el artículo indica género del sustantivo y número del sustantivo. Cuando hablamos de género hablamos de masculino y femenino. Cuando hablamos de masculino utilizamos el artículo el, los, un y unos. Y cuando hablamos de género femenino utilizamos el artículo la, las, una y unas. Y cuando hablamos de número del sustantivo es cuando hablamos singular y plural. Es decir, cuando hablamos de singular hablamos de un solo elemento, una sola persona, una sola cosa. Y cuando hablamos de en sustantivos plurales hablamos de varias o muchas cosas. Por ejemplo, en singular utilizamos el artículo el, la, una, ¿no? Porque es un elemento. Y cuando hablamos de plural, utilizamos las palabras, los artículos los, las, unos y unas. Ok, muy bien. Ahora tenemos las clases de artículos. Tenemos dos clasificaciones de artículos, los determinados en singular y plural y los indeterminados en singular y plural también. Y también utilizamos el género masculino y femenino. Por ejemplo,
Los determinados en masculino, serían el, la en determinados. En indeterminados sería un y una. Estos son los artículos determinados, el y la, indeterminados, un en una. ¿Qué estoy utilizando aquí? El singular de los indeterminados y el singular de los determinados. ¿Ok? Ahora tenemos los determinados en femenino y en plural, y los indeterminados en femenino y en plural. Los determinados, los artículos determinados tenemos los y las, y los artículos indeterminados tenemos unos y unas. Como tiene agregada la S, ¿no? Los, las, unos y unas, estamos hablando de varios elementos. Por lo tanto, estos están en número plural, ¿cierto? Estamos hablando de varios elementos. Por lo tanto, estamos hablando del plural de los artículos. Ok, muy bien. Listo, chicos, muy bien. Vamos a borrar para seguir. Entonces, ¿qué podemos decir de los artículos determinados que acompañan a los sustantivos comunes que se refieren a personas, animales o cosas? O cosas conocidas. Por ejemplo, tenemos aquí los artículos el, la, los y las. El y la en singular y los y las en plural. Por ejemplo, la casa, el coche, los caramelos o las sillas. Muy bien. Los artículos indeterminados acompañan a los sustantivos comunes que se refieren a personas, animales o cosas no conocidas. Por ejemplo, un, una en singular, unos, unas en plural. Por ejemplo, una casa, un coche son singulares. Unos caramelos o una silla son plurales porque hablan de varios elementos. Sigamos. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Se utiliza cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. Por ejemplo, masculino singular. Un perro ladró. Un, que ese es un artículo, ¿cierto? En singular, porque estamos hablando de un perro. Un perro ladró. Aquí tenemos unos gatos maullaron. Cuando hablamos de unos gatos, estamos hablando de varios gatos. Por lo tanto, esto es género masculino, número plural, ¿cierto? Acá tenemos una abeja en femenino porque estamos hablando una abeja en singular femenino y tenemos aquí unas camisetas. Unas estamos hablando en plural porque son varias camisetas en género femenino, unas camisetas. Ok, chicos, este es un tema súper fácil. Ya lo hemos estado viendo. Acá tenemos otro ejemplo. Es el que se pone, el artículo es el que se pone delante de un nombre o sustantivo que conocemos. Por ejemplo, masculino singular, el carro de Raúl. Este artículo es masculino, el carro de Raúl. Acá tenemos los árboles grandes. Acá tenemos la casa de Juana y las flores del jardín, ¿cierto? El y la son singulares, los y las son plurales. Ok, chicos, muy bien. Bueno, chicos, eso ha sido toda la clase del día de hoy. Espero hayan entendido y los que no pudieron entender, entonces en la clase virtual me pueden hacer todas las preguntas con respecto a sus dudas. Ok, chicos, eso ha sido todo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan buen día.